Bueno, queridos amigos, le damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa Tierra de Bendiciones. Estamos en Semana Santa del año 2021 y realmente deseamos de todo corazón que la paz y el amor de Dios abunde en sus vidas, en sus familias, en este tiempo tan complicado que nos toca vivir. El año 2020 se nos fue, la Pascua casi que ni la vimos porque estábamos todos guardados, no sé si ustedes recuerdan el año pasado, por el tema de la pandemia, pero hoy, gracias a Dios, podemos estar un poquito más en libertad a pesar de las medidas que ha dado el gobierno de restricciones y pues sabemos que hay una nueva cepa, que hay una nueva ola de contagios, así que siempre recomendamos que nos cuidemos, que guardemos los protocolos y que podamos disfrutar en familia de este nuevo tiempo que Dios nos permite vivir. Realmente en esta Semana Santa tal vez muchos estarán con la idea de viajar, siempre la mayoría piensa viajar, pero ustedes saben que las cosas están bastante restringidas, así que aprovechemos este tiempo para tener un tiempo en familia, de meditación, de estar buscando a Dios, de buscarle el verdadero significado. ¿A qué es esto de la Semana Santa, de la Pascua? ¿Por qué celebramos cada año los cristianos esta fiesta, ¿no? Y realmente, si el pueblo judío durante tantos siglos lo venía celebrando, si el pueblo judío durante todos los siglos que nos antecedieron, desde que salieron de la esclavitud en Egipto y celebraron por primera vez la Pascua, después de que pasó la muerte por Egipto y todos los primogénitos de Egipto murieron, salvo aquellos que tenían la marca de la sangre del Cordero que había sido sacrificado en ese día, y que ellos celebraron la Pascua y salieron así, con casi escapando, huyendo, echados de Egipto para que no siga muriendo gente. A través de los siglos se vino celebrando esta Pascua, pero ustedes saben que muchas veces la gente ha intentado cambiarle el sentido y todos le buscan la vuelta para poder hacer un negocio con los chocolates, con las roscas, con los conejos y con tantas otras cosas, y a veces preguntamos qué tiene que ver un conejo con la Pascua, qué tiene que ver un chocolate con la Pascua, una rosca con la Pascua, ¿no? Jesucristo fue a la cruz en esa semana. En esa semana, antes de la Pascua, fue a la cruz. Hoy nosotros, en la mayoría de nuestros lugares, tenemos la cruz vacía porque es el símbolo de la fe cristiana, que Cristo no quedó clavado en la cruz. Si realmente Él fue a parar a la cruz por nuestros pecados, por tus pecados y por los míos, pero no quedó allí. Dice, bajó de la cruz. Lo tuvo que bajar y fue sepultado en una tumba. Pero al tercer día algo sucedió. Jesucristo resucitó. Y al resucitar se presentó a los discípulos. Estuvo haciendo bienes, estuvo mostrándole todas las cosas y había dejado algunas órdenes antes de partir para que los discípulos formaran la verdadera iglesia de Jesucristo y que se dejaran gobernar por el Espíritu Santo, y Dios le iba a enviar a ellos toda la sabiduría que a través del Espíritu Santo iba a ser enviado para que cada uno pudiera caminar, andar a través de la vida en estas situaciones que nos tocan vivir cada día. Y cada año que pasó se fue complicando y la gente se fue aplacando y la gente se fue apartando, y cada vez hay, vemos que en muchos lugares, en Europa, en algunos lugares del mundo, del primer mundo, la mayoría no quiere saber nada con Dios. Pero aquellos que hemos encontrado el camino, la verdad y la vida que es Jesús, nos ha cambiado la historia. Y hoy en día hay muchos que vienen y piden ayuda, porque muchos están privados, no solamente de la libertad física, sino están como encadenados en vicios, en situaciones muy complicadas, que solamente Dios, si confías en Él, te puede sacar. Y Jesucristo vino para eso. Jesucristo dice que vino, anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos del diablo, quitando los vicios a aquellos que estaban mal, para dar una vida nueva. Jesucristo dice que cuando venimos a Él, dice, el que viene a Él es una nueva criatura. Dios comienza a hacer algo nuevo. El Señor dice que nos da la posibilidad de nacer, de empezar, de nacer de nuevo, empezar otra vez. ¿Y cuántos quisieran volver a arrancar, a empezar otra vez? Nos hemos equivocado tantos años. Hoy podés empezar de nuevo. Jesucristo, que es nuestra Pascua, Jesucristo que pagó el precio como
el último de los corderos de Dios. Hoy en muchos lugares se celebra todavía la fiesta de esta Pascua con un cordero, ¿no? Pero realmente Jesucristo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y realmente cuando no muchos lo aceptaron, fue despreciado a tal punto que fue para la cruz. Y ustedes han visto a través de la historia que siempre la iglesia fue perseguida, los discípulos fueron perseguidos, todos los apóstoles fueron maltratados y asesinados, crucificados, aserrados. Le han tocado pasar situaciones muy difíciles como mártires, porque ellos decían, no podemos dejar de decir y de contar lo que hemos visto y oído. No hay, ni la muerte nos puede separar o quitar eso. No tenemos temor a la muerte, porque Cristo no solamente murió y resucitó, sino que también resucitará a aquellos que confían en Él. Así que nosotros tenemos esta esperanza, esta confianza. El apóstol Pablo decía que no tengamos tristeza como los que no tienen esperanza, sino que si creemos que Cristo murió y resucitó, así también Cristo te resucitará a aquellos que confían en Él. Traerá, dice Jesús, volverá a traer a la vida a aquellos que un día confiaron en Él. Y la palabra de Dios del apóstol Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el amo, el Rey, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te animamos a que confíes en este Dios. En este programa de esta semana vamos a tener tal vez alguna palabra de alguno de los pastores de la zona, para que nos alienten en este nuevo tiempo que nos toca vivir. Dios te bendiga y sigue acompañándonos. La paz de Dios está en tu vida. Bueno, seguimos con nuestro programa Tierra de Bendiciones, y así como le dijimos al comienzo, íbamos a estar con algunos de los pastores de la ciudad de Campana, y acá estamos con el pastor Guillermo Russo. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a vos que estás de aquel lado. Y realmente es un privilegio estar en este momento y poder compartir con vos y con la audiencia y con la iglesia de Campana algún tiempito juntos. Bueno, Guille, estamos en una semana muy especial, Semana Santa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te trae a la memoria o qué te despierta este tiempo de Semana Santa, de hablar de Jesús, de la pasión, de la muerte, de la resurrección y de todo lo que Jesús hizo en su tiempo, ¿no? Qué preguntita, ¿eh? Mirá, Juan Carlos, realmente es una catarata de recordatorios de la esencia de quién el Dios de la Biblia es. Este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este Dios que nos amó con amor eterno. Este Dios que en su gracia y en su misericordia un día decidió vestirse de hombre en la persona de Jesús de Nazaret y nacer de virgen y venir a esta tierra para vivir una vida perfecta, sin pecado, haciendo el bien como dice la Biblia. Y no solamente eso, Juanca, entregándose por pecadores como yo, entregándose por Él, por nosotros, y no solamente eso, sino venciendo la mismísima cruz, y haciendo posible entonces, sí, la salvación de nuestra alma. Mucho más, no sé si... No, vos sabés que yo estaba pensando en que me quedaba en la mente, ¿no? Porque cuando se celebra Pascua siempre el pueblo judío celebra con un cordero. Uh-huh. Y me acuerdo, yo comentaba al principio, en el arranque del programa, de que Juan el Bautista un día apareció como uno de los últimos profetas que apareció para anunciar la venida de Cristo, y directamente lo presentó: acá está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y Jesús fue como cordero, ¿no? Y al final dice que solamente los que son como corderos van a acceder a esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a la bendición de estar en la presencia de Dios, porque dice que Él va a separar las cabras de los corderos, ¿no? Así, ¿no? Qué tremendo esto, ¿no? Sí, el cordero. Y de hecho, cuando uno estudia un poquito, no hace falta ser demasiado bíblico ni ser religioso, pero la entrada de Jesús, cuando Jesús entra a Jerusalén, es el día de la elección del cordero. Qué casualidad, ¿verdad? Y una cosa totalmente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Jesús, además de oficiar de Cordero, ofició de gran sacerdote allí. Así es. Y Jesús es tremendo porque Jesús declara, nadie toma mi vida, sino yo la pongo. Y dice, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Qué tremendo esto que este Dios que se hace hombre, que sufre como hombre, que no ejerce ninguna de sus divinidades, de sus sobrenaturales para beneficio propio, Juanca. No. Qué interesante que cuando uno lee los evangelios y encuentra a este Jesús traicionado por los más amados. Qué interesante que este Jesús, que es Dios, padeció todas las cosas que yo puedo padecer, Juan, y que vos podés padecer y Juan Carlos puede padecer. Cualquiera. No hay nada que explicarle a Jesús de lo que está sufriendo, porque Él lo conoce todo. Ha sido defraudado, Jesús fue defraudado. Ha sido traicionado, Jesús fue traicionado. Ha sido injuriado, ha sido golpeado, ha sido escupido. Pero qué interesante que a Jesús le daba lo mismo que le besen los pies o que le escupieran en la cara. Les amaba igual. Jesús es el ser más libre que pisó este planeta. Él es Dios. Y Él hoy te está llegando a tu casa. Y puedo comentar más. Una cosa que a mí me asombra mucho, que de hecho leí esta mañana, es el perdón de Jesús. Qué tremendo que Jesús, cuando está allí en la última cena, dice, ¿saben qué? Uno de los que está en la mesa, uno de ustedes me va a entregar. ¿Y cómo puede ser esto? Así fue. Bueno, finalmente... dice, el que pone la mano conmigo en el plato fue Judas, ¿verdad? Pero al final, y dice, ve a hacer lo que tengas que hacer, hazlo pronto, y se va. Y quedan los discípulos, se los lleva al Getsemaní, que Getsemaní significa prensa de aceite, ¿no? Prensa de aceite, ¿verdad? Y ahí fue, a eso voy, me llama la atención, la asociación con la etimología de los nombres, con los padecimientos de Jesús. Y allí... Cuando van camino, dice, ¿saben qué? Hoy ustedes todos me van a dejar. Y el mismo Pedro dice, no va a ser así conmigo. Y si es necesario, yo iré con vos hasta la muerte. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y sabes la historia. Y qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo que cuando a Jesús lo apresan, lo dejan solo. ¿Te han dejado solo? No sé, ¿te han dejado solo? Jesús lo conoce. Amén. Sí. En las personas que Jesús más había invertido, las personas que más había amado, lo han dejado solo. Aquellos que Jesús dijo, estos son mis hermanos, esta es mi madre. Sí, tal cual. Tremendo. Pero volviendo al perdón, Juanca, si me das un segundito nomás, porque esto me impresiona. Muchas veces en la vida fallamos. Yo, el primero, ¿no? Me convertí a Cristo a los 30 años. Si un día te encuentro en la calle, te cuento mi testimonio. Pero qué interesante que metemos la pata. Y a veces tenemos este sentimiento de no calificar para seguir a Jesús. De no calificar para alcanzar la salvación del alma. De alcanzar la paz con Dios. De no dar el nivel, ¿no? De no dar en el nivel. Y qué interesante... Que este Pedro que lo niega, cuando Jesús en el primer día de la semana, dice la Escritura, el domingo, cuando Él resucita, que de hecho se da a las primeras que Él se da a conocer es a las mujeres, siempre parece que Jesús tiene esta tendencia, esta preferencia o esta valoración particular sobre las mujeres. Mujeres, el Señor te ama. El Señor no te desecha, el Señor te toma, el Señor te valora, el Señor te defiende, al margen. Pero qué interesante que le dice a María, ve y dile a Pedro y a los discípulos. ¿Pero cómo? ¿Pedro no era uno de los discípulos? ¿Pero qué pasa? Pedro se sentía que le había fallado al Señor. Y seguramente el grupo de los discípulos dice, este es el que traicionó a Jesús, este lo negó 3 veces. Y como lo descartaron, pero Jesús cuando señala, cuando marca tu vida, la marca para siempre. Y no hay pecado, no hay falla, no hay cosa que te pueda separar del amor de Él. Y Jesús tiene especial interés en la vida de Pedro y le llama. Y dice, ven y díganle a él también que he resucitado. O sea, Juanca, tu pregunta es demasiado difícil para mí. Pero está bueno. Guille, realmente...
nosotros estamos tan felices de lo que vivimos en esta Semana Santa, porque recordamos que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez, no está crucificado. Nuestras cruces, tanto esto como lo dijiste, están vacías, porque Cristo murió en la cruz por vos y por nosotros, por amor a vos, para salvarte a vos y a mí, para pagar por tus pecados, por mis pecados, para rescatarnos y darnos la posibilidad de tener comunión con Dios, porque hoy no hablamos de religión, hablamos de relación, de comunión con Dios. No queremos que entiendas de que nosotros estamos queriéndote cambiar de religión. Tenés que reconciliarte con Dios. Y Jesús vino para lograr esa reconciliación. La Pascua significa eso, libertarte del error, libertarte del mal, libertarte de la esclavitud. Jesucristo pagó ese precio. Así que damos gracias a Dios. Vamos a ir a unas imágenes y a un poco tal vez de música, pero me gustaría que Guillermo nos deje un mensaje de cierre. ¿Qué te parece? Con mucho gusto, Juanca. Gracias. Bueno, enseguida volvemos. Gracias por estar ahí. Ya está amaneciendo y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Qué bueno, ¿no? Qué bueno esto de poder estar acá, qué lindo la música, qué bueno este tiempo, ¿verdad? De Pascua, ¿verdad? Muchas veces el tiempo más popular es la Navidad, ¿verdad? Pero qué importante también que es la Pascua, es tanto igual de importante como el nacimiento de Jesús, porque allí se expresa el poder de Dios. Antes de la pausa estábamos hablando del amigo Pedro, del discípulo Pedro, ¿verdad? De este que le había negado a Jesús 3 veces antes que el gallo cantase. En el medio del fuego, en el medio de la necesidad, Jesús fue abandonado. Y este discípulo que horitas antes nomás le había prometido, yo te seguiré hasta la muerte y no te dejaré hasta la muerte, le niega. Y Jesús resucita al tercer día, este domingo, y las mujeres van y encuentran el sepulcro porque Jesús había vencido la muerte. Y les dice mismo Jesús, ¿saben qué? Vayan y díganle a Pedro y a los discípulos que he resucitado y voy camino a Galilea, como había prometido. Pero qué interesante que muchas veces nos excluimos frente al pecado. Ahora, este mismo Pedro, no sé si te acordás, pero fue el mismo Pedro que hizo una tremenda declaración. Fue ese Pedro que cuando Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Bueno, y entonces le empezaron a responder, dicen que sos un profeta, que uno que sos Elías, el otro que esto, que lo otro. Y Jesús le da vuelta a la pregunta y le dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro, como que hay un silencio en ese momento y como que Pedro, que era el más emocional, el más reaccionante,
como que concatena los pensamientos y los corazones de los discípulos y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué tremendo! Y Jesús, por supuesto, le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre ti fundaré esta iglesia, sobre esta declaración que hiciste, no sobre Pedro, sobre la declaración. Y dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia, que es la revelación de Dios, que Cristo es el Mesías. Pero qué interesante que la historia nos muestra que éste se equivocó, ¿verdad? Y que pasa todo esto. Y bueno, y Jesús lo crucifican y este que se autoexcluyó, qué interesante que dice la Escritura que vuelve a las redes. Y como era un poco líder, se llevó a algunos con él y estaba pescando. Y el mismo Jesús se le aparece en la playa. Y le dice, hijitos, ¿han pescado algo? Dice, no, estuvimos toda la noche. Y Jesús camina. Y los discípulos que estaban con Pedro les dicen, es el Maestro. Y dice la Escritura, cuentan los evangelios que este Pedro no resistió. Y dice que saltó al agua y empezó a nadar para allá, con todo. Previamente Jesús le había dicho, echen la red del otro lado y sacaron, y venía cargado el asunto. Pero este Pedro viene nadando. Y cuando Pedro llega a la playa, Jesús ya tenía el alimento. Dice que tenía un pescado sobre las brasas. Y dice que llegan finalmente todos allí y hay como un silencio. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y así 3 veces, no con ovejas, corderos, hablando de la distinta maduración del pueblo de Cristo en la iglesia local. Pero qué interesante, 2 cosas importantes, que no hay pecado, no hay traición, no hay cosa que pueda separar de la declaración que Jesús haya hecho sobre tu vida. A Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta visión que te la dio el Padre, yo construiré. Vos sos un pilar en lo que yo voy a hacer. El Jesús de la Biblia, el Dios de la Biblia no te descalifica. Y qué interesante que Jesús, el ofendido, es el Dios de la reconciliación. Él fue el ofendido y fue el ofendido que tomó iniciativa de ir hacia el pecador. Es lo que hizo conmigo y lo que quiere hacer también con vos. Qué importante que puedas también, como hizo Pedro, no dejar que esa angustia de haberle fallado al Maestro lo haya separado de la misericordia nueva que el Maestro quería ejercer sobre él. Y qué interesante que Jesús lo había sacado en los principios de los evangelios, ves que lo busca desde las redes. Y de ahí lo saca. Y le dice, ya no vas a ser pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Otra declaración del Señor. Pero muchas veces volvemos a las redes, volvemos al hoyo, volvemos a aquello donde el Señor nos sacó. Y el Señor vuelve. ¿A dónde volvió? A donde Pedro se volvió, a las redes. Y de ahí otra vez le recuerda que tenía un llamamiento sobre él, como tiene sobre tu vida y sobre la mía. Yo no sé dónde vos estás con el Señor, pero qué importante que puedas entender que el domingo de resurrección no es solamente la resurrección, es el poder de Dios, no es solamente el poder de Dios, es la pasión de Dios, no es solamente la pasión de Dios, es el amor de Dios que tuvo sobre vos. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué interesante esto que el Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es inclusivo. A todos amó, de tal manera amó Dios al mundo, que dio. El amor de Dios no es una emoción, amigo, amiga. Jesús mostró su amor entregándose, arrancó como un brazo, salió del trino Dios, arrancó un pedazo y lo mandó a la tierra, su único Hijo, para que todo aquel que en él crea. El secreto acá no es la buena obra, no es que digas que te portás bien o que seguís a los bautistas o que seguís a los pentecostales o que seguís a los católicos. No, es seguir a Cristo Jesús y depositar tu fe sobre el Jesús de la Biblia, sobre Jesús de Nazaret, a quien pronto o temprano vos y yo veremos cara a cara.
Pero dice que al depositar esa fe en Él, nosotros somos salvos. Es a través de la fe. La salvación del alma es un regalo de Dios que yo no merezco. Y dice la palabra de Dios que nadie lo merece, que es un regalo, es una dádiva de Dios, que se alcanza a través de la fe, a través de reconocer nuestra condición de pecadores, de haber vivido lejos de Dios. Pero qué bueno que el Señor en su cruz, Él abrió la posibilidad de que vos y yo lleguemos y accedamos a esa salvación. Qué importante Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ¿sabes qué? El verso que le sigue a mí me parte el coco, porque ahí vemos el carácter del Dios de la Biblia. Dice, porque Dios no envió a su mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de Él. Y ahí viene la parte exclusiva. El amor de Dios es inclusivo, la salvación es exclusiva. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, y el nadie del Dios de la Biblia es nadie, llega al Padre, llega a la comunión con el Trino Dios si no es a través de mí. Tu ticket al cielo, tu estampa, tu sello en el pasaporte celestial tiene que ver con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Vos y yo un día vamos a llegar a esa mesa de entradas y nos van a pedir pasaporte. ¿Y sabes qué? Van a empezar a pasar las hojas y no van a buscar un sello de la iglesia pentecostal o el sello de la iglesia bautista o el sello de los metodistas, presbiterianos, católicos. No, van a buscar el sello de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en esta Pascua? ¿Comerás un huevito de Pascua, una rosca? ¡Qué bueno! Pero qué importante, qué trascendente es que en esta Pascua sea la Pascua de tu vida. Sea la Pascua donde algo muere en ti, que es la esclavitud al pecado, y algo nace en vos, que es la vida a Cristo Jesús. La vida, dice a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron, Él le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, que no son nacidos de varón ni de voluntad de hombre, sino nacidos de Dios. ¿Has nacido de Dios? Quizás este es tu momento. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Quizás puedas hacer aquella oración que yo hice a mis 30 años, cuando estaba quebrado, cuando estaba solo, cuando me encontré con este Jesús que realmente, literalmente transformó mi vida. Y le puedas decir algo así, cierra tus ojos. Querido Señor y Padre nuestro, yo oro en el nombre de Jesús resucitado. Y yo reconozco que vos te estás acercando a mí. Y quiero ser sensible a tu mover. Y quiero reconocer que te he fallado. Quizás no tanto como Pedro, pero he vivido como quise. He sido simplemente un religioso o ni siquiera un religioso. Y yo quiero ser ahora un hijo. Quiero ser alguien que tenga relación personal con vos. Yo confieso en este día, en esta mañana, en esta tarde, cuando escuches este video, que Jesucristo es el Señor. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo de todo mi corazón que fue el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y yo hoy recibo tu perdón como lo recibió Pedro y tantos millones y millones de personas que fueron, que son y que serán. Yo recibo tu perdón y abro también mis brazos para alcanzar la salvación de mi alma y también la plenitud, la abundancia de vida en esta tierra. Gracias te doy, Señor, por haberte fijado en mi pecador. Señor, ahora te pido que me ayudes a conectar con tu pueblo, con una iglesia, Señor, donde me enseñen la Biblia, Señor. Y gracias, Señor, porque si bien no hay iglesia perfecta, vos sos el perfecto de la iglesia y vos sos el suficiente de la iglesia. Y vos querés ministrarnos a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Gracias porque nos das posibilidad de tener comunión con la cabeza de la iglesia, que sos vos, Cristo, y comunión con la iglesia, que es tu cuerpo. Padre, te doy gracias por haberme salvado y te pido que me ayudes a seguirte día a día, de manera que pueda vivir en ta plenitud y que pueda dejar de ser quien yo soy y comenzar a ser quien tú quieres que sea. Te bendigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien tarde o temprano todos y cada uno de nosotros veremos cara a cara. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, este no es el fin de nada, mi amigo. Este no es el fin de nada, mi amiga. Este es el comienzo. Yo te animo, como se me animó a mí en ese momento, agárrate con los dientes y las uñas de Jesús y de su iglesia. No podés tener comunión con Cristo si no tenés comunión con su cuerpo, que es la iglesia. Agárrate. Campana está llena de iglesias que predicamos a Cristo. Qué maravilloso que puedas arrancar esta nueva carrera, la carrera de la santificación, que sucede en comunión, en compañerismo con el cuerpo de Cristo. Que tengas una semana de Pascua y las que siguen llenas de la resurrección de Jesús. Que Dios te bendiga.